Muy buenos días. Hemos llegado a la penúltima ponencia de este simposio, este primer simposio de la prehistoria del Instituto de la Prehistoria de Appleton Private University. Hoy tenemos con nosotros pues, a un grande que ya ha estado con nosotros, ¿no? A José Luis González Munuera. Un poquito aquí una breve introducción. Él nació en Sevilla en el 64, doctor cum laude en Bellas Artes desde el 2011 y con su tesis titulada Gargularium, guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargularia de España y su entorno. Él constituye una referencia académica en el campo de la iconografía escultórica medieval, como ya conocemos todos. Bueno, pues fue profesor de dibujo artístico y color en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño desde el 93. Sus grandes obras publicadas son la ya referida Gargolarium, guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargolaria de España y su entorno en el 2015. También la victoria de la Plaza de América en el Parque de María Luisa de Sevilla en el 2015. Otro libro, Cargolarium, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, 2016. Y otra gran obra, Cargolarium, El hombre verde, breve estudio iconográfico e iconológico, en 2016, que obtuvo el premio internacional al mejor libro de investigación de la editorial Círculo Rojo en el 2017. Bueno, él realiza exposiciones y participa en congresos como en este propio simposio. Vamos a tener una interesantísima ponencia titulada Zoantropomorfos en las pinturas rupestres, una realidad trascendente. Entonces, pues a lo largo de estos minutos nos va a deleitar con su fantástica manera de exponer la temática tratada en este simposio, y como es habitual. Y bueno, pues sin más, voy a dar la palabra a nuestro profesor, el doctor José Luis González Munera, cuando guste. Muy bien, muchas Tiene la gracias palabra. David por tu presentación, como siempre muy agradecido por tus tan amables palabras. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que realmente sería digno de no una sola exposición, sino que sería digno de diferentes exposiciones a lo largo del tiempo, ¿no? Porque vamos a hablar de un fenómeno que está muy desconocido, por supuesto, por parte de los historiadores del arte y por parte en general de la humanidad, ¿no? Que sería el momento trascendente de la creación de ciertos arquetipos que van a acompañar a la figura del hombre a lo largo de toda su historia. Y esa creación de esos arquetipos no podemos enfocarla desde el punto de vista básico que dan los historiadores de, bueno, que tomaban unas hierbas o por el mismo humo del fuego en el interior de las cuevas, pues que se intoxicaban y tenían alucinaciones, sino que vamos a verlo desde el punto de vista de la creatividad, de la persona que ve un hecho que le sobresalta o que le llama la atención, lo asume, lo interioriza, lo abstrae, lo representa y después lo ritualiza. Es decir, estamos hablando del fenómeno de la creación humana que hoy día podemos pervivir o podemos contemplar en cualquier tipo de obra de carácter artístico, ¿no? Filosófico o científico. En este caso, la primera diapositiva que he puesto es como una síntesis del proceso que yo creo que se lleva a cabo y que por diferentes circunstancias en la vida, un hecho que pasó exactamente hace un año que me pasó, he podido llegar a comprender aún más cuál es el proceso para poder realizar ese tipo de representaciones. Entonces yo pienso que el hombre primitivo veía un fenómeno y ese fenómeno lo abstraía, se encerraba en lo más interno de las cuevas, porque este tipo de representaciones, tanto zoantropomorfas como teriomorfas, son representadas en el interior de las cuevas, en la parte más oscura, en el útero de la tierra, ¿no? Donde existe una comunión única y exclusiva para aquellos que han tenido esa experiencia mística y se recluyen en lo más interno para poderlo representar. No está hecho para todo el mundo, solamente está hecho para que lo vean algunos, que son aquellos que están iniciados y que se introducen en el interior de la tierra. Es como una vuelta a lo más profundo, a la base, a la primigenia, ¿no?
al nacimiento, al prenacimiento. Y nos encontramos con que esas representaciones, tanto teriomorfas como zoomorfas, van a representar para el hombre una especie de ritualística, va a ser como esa comunión con el otro mundo, con aquello que está más allá. De tal manera que nos vamos a encontrar con que sería como, la cueva sería como una pequeña pared, como sería la relación que hay entre la madre y el feto cuando está dentro de la barriga y le pone la mano en el vientre, pues es ese mismo tipo de relación. La vamos a ver, por ejemplo, en esta diapositiva, en la que la pared, que después veremos la importancia que tiene a la hora de la representación para el uso de las formas y de la representación de esa forma como una clave mágica de lo que está allí representado, yo lo estoy extrayendo, como decía Miguel Ángel. Yo no he hecho más que quitarle la parte que sobraba a la piedra para sacar al David, para sacar la piedra. Pues esto es exactamente igual, es como si a través de la piel de la roca se hubiera ese contacto con esa otra parte que se encuentra dentro del interior de la cueva, ¿no? Entonces lo vemos aquí representado como el hombre primitivo a través del tacto en la pared encuentra, tiene contacto con el otra parte, con el otro mundo, con el lugar donde están representadas aquellas figuras que él ve en algunos momentos muy determinados, ¿no? Vemos aquí como hemos puesto simplemente para que se vea ese momento, que además nos puede dar cierta clave sobre la forma de pensar del hombre primitivo y su sensibilidad con aquellas cuevas donde hay representadas multitud de manos, ¿no? Que hoy día los diferentes estudios nos dicen que son manos la mayoría de mujeres y de niños fundamentalmente, ¿no? Incluso hay manos que están con 4 dedos, incluso hay manos con 6 dedos, ¿no? Con lo cual nos vamos a encontrar con esa trascendencia, con esa sensibilidad. Yo imagino, yo no sé si alguno de vosotros ha desarrollado actividad dentro del mundo artístico, pero el artista en general tiene la tendencia, yo como artista me pasa, a querer tocar aquello que admira, ¿no? Aquello que le gusta, aquello que quiere sentir la cercanía. Y una de las cosas que yo estoy muy de acuerdo con algunos de los museos, por ejemplo el MAN aquí en España, es que permita tocar algunas de las piezas, reproducciones por supuesto, de algunas de las piezas, porque ese contacto, tanto sensitivo de la mano como del intelecto con aquella pieza, te da una idea muy relevante de la espiritualidad de quien lo hizo, del contacto, ¿no? Que dio lugar a ese origen de esa pieza. En una de las últimas publicaciones de Rector, me pareció que condensaba perfectamente el espíritu de la representación de los zooantropomorfos, ¿no? Y entonces me he tomado la libertad de añadirlo al bloque de las diapositivas de esta presentación, breve presentación, como ya digo, a modo introductorio. ¿Qué es lo que nos dice? Que la autoconciencia es un rasgo que dentro del complejo mundo de funciones que incluye el reconocimiento del esquema corporal y la teoría de la mente, TOM. Según Baron Cohen, en 1991, la TOM permite atribuir estados mentales a otros y a uno mismo. En la arqueología cognitiva se argumenta que la fabricación de una figura antropomorfa requiere que el artesano posea una metarepresentación, es decir, la idea de que su propio ser puede existir fuera de su cuerpo físico, plasmado en marfil o en piedra. Eso nos lo decía Donald en 1991. Y es verdad. Es decir, cuando tú vas y lo digo como artista que vive esa experiencia a diario, cuando tú vas a hacer una representación de algo, tienes que tener primero la vivencia de ese algo. Es decir, tienes que haberlo vivido, haberlo visto, haberlo pensado, haberlo sentido. Esa experiencia tú lo llevas a tu interior. Y dentro de tu interior lo que hace es que lo racionaliza, lo abstraes y como tal idea pasa automáticamente a la superficie donde lo vas a representar. Sea un lienzo, sea un papel, sea una pared, sea una cueva. Y ese proceso que hay desde lo que tú ves hasta que lo racionalizas y lo transformas en una imagen, en un dibujo, en un concepto, ese momento es el que hace que el hombre no sea ya hombre, sino que sea una espiritualidad, sea un concepto, tenga esa capacidad de abstracción,
con lo cual llega al mundo de las ideas. Por lo tanto, no podemos hablar del hombre primitivo como precisamente eso, como un hombre primitivo, sino como un hombre espiritual en íntimo contacto con la naturaleza, y lo vamos a ver también en sus representaciones dentro de las grutas, las cuevas, del lugar donde habitaba, etcétera. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno de carácter psicosomático y un fenómeno de carácter atractivo en el concepto de la abstracción, ¿no? Con lo cual vemos que no solo hay una representación pictórica de un fenómeno, sea real o no, que ahí no podemos saberlo si de verdad lo que allí representa es lo que él había visto o si representa algo que él había conceptualizado. Pero en el mismo momento en el que conceptualiza, ya nos está hablando de una evolución conceptual importante, nos está hablando de un mundo que vive dentro del campo de las ideas y vive dentro del campo de la racionalidad más abstracta. Por lo tanto, podemos hablar de un concepto que hasta la fecha se le ha negado al hombre primitivo, que es la creatividad y la evolución tanto sensorial como abstracta. Comprendo que es difícil de poder, dado la educación que se nos ha dado desde pequeño, de que el hombre primitivo era poco más que animal, se juntaba con otros hombres para cazar, pero que incluso practicaba el canibalismo y demás. Pero mi concepto es totalmente distinto a esa forma de ver el hombre primitivo. Yo lo veo como un ser mucho más espiritual, ¿no? Y lo vamos a ver a través de sus representaciones. Y además va a utilizar como vehículo la representación del zoantropomorfo o del periodo del teriamorfo, lo va a utilizar como una forma de explicación de su otro yo, de la parte animal, de la parte, como diría Jung, de la sombra humana, ¿no? Porque él va a ser consciente a la hora de la representación de su yo, pero también va a ser consciente de la representación de su otro yo, del yo más salvaje, del yo más intuitivo, del yo que tiene esas experiencias que es incapaz de poder explicar el por qué tiene esas experiencias, pero que sin embargo las vive y tiene la necesidad de representarlo tanto como de representar un animal en la casa o de representar un panal de abeja, como hay multitud de representaciones, pues tiene esa misma necesidad de representar aquello que él ha visto, que ha sentido o que ha vivido. No sé, porque no tengo esa formación para poderlo saber, si es una experiencia vívida real, si es una experiencia onírica o si es una experiencia provocada por el consumo de algún hongo, provocada por la falta, por la anoxia, o si es simplemente por diferentes enfermedades mentales, que eso no podemos saberlo, dado que los restos que nos han llegado a nuestros días no son lo importante, lo suficientemente importante para podernos hacer una idea. Pero quiero que quede claro ese concepto, que el hombre primitivo no es tan primitivo y que las representaciones que nosotros vemos y que la mayoría de la gente desprecia, incluso algunos dañan, no son meras representaciones de carácter ritualístico como nos hacen o nos quieren hacer ver los historiadores del arte. No, representaban el antílope porque después tiraban la lanza y era una forma de cazarlo espiritualmente y capturaban el espíritu. Yo no creo que fuera tan simple ese concepto, sino que era mucho más complejo. Es la representación por la mera representación, por la espiritualidad, por llegar a alcanzar esa sublimación, ¿no?, de lo que él ha visto, captarlo. Y captarlo de una representación que es un trabajo francamente muy arduo y muy duro a la hora de la racionalización de lo que ha visto. Yo como artista os puedo decir que una de las cosas más difíciles que hay es la captación del movimiento a la hora de representarlo. Incluso cuando estudié en la facultad había una asignatura que se llamaba así, dibujo en movimiento, y era una de las más difíciles porque hay que aunar no solo la capacidad de representación, es decir, la habilidad plástica para poderlo plasmar, sino que también hay que tener la retentiva para ese movimiento que tú has visto una vez, poderlo representar. Y de hecho yo creo que el movimiento que está representado en los bisontes de Altamira, que está representado en los Cos, en muchas otras cuevas, es una esencia casi espiritual, casi mística del movimiento captado
con una sensibilidad y una ductilidad plástica que yo creo que no se ha llegado a alcanzar todavía en el siglo XXI, ¿no? El que más se acercó fue el maestro Picasso, y aún así era tosco en la representación, no llegaba a la habilidad del hombre primitivo, que no solo se valía de ese conocimiento, de ese concepto abstracto, de esa racionalización de la experiencia vivida, sino que además aprovechaba la orografía del soporte para darle mayor vitalidad, mayor realidad, que eso es un fenómeno que implica un alto concepto espiritual y un alto conocimiento, es decir, un espíritu práctico, porque a la hora de tú tocar en la orografía de la superficie de la caverna, eres capaz de identificar primero formas que te van a ayudar para la representación en 2 y en 3 dimensiones, y te va a ayudar también ese soporte para darle mayor realidad, incluso dar la sensación de movimiento cuando por el movimiento de la llama se vea la proyección de la sombra sobre ese volumen, sobre el que tú has pintado esa figura, que parezca que tiene la sensación de movimiento. Con lo cual estamos hablando de un concepto abstracto muy importante y que ha sido despreciado a lo largo de todos estos siglos por los diferentes historiadores del arte e incluso arqueólogos e historiadores, ¿no? Y es importante recalcarlo porque considero que, y además el sitio que se ha escogido, que suele ser el lugar más profundo de la cueva, le dota de una espiritualidad a mi gusto todavía no reconocida, y por supuesto es una espiritualidad casi sagrada, ¿no? Por lo tanto, el vínculo sí podríamos hablar de un cierto vínculo sagrado, un cierto vínculo de espiritualidad, casi una sacralización de lo que está realizando el hombre primitivo, pero desde el punto de vista de un ser evolucionado, no solo mentalmente, sino también de manera práctica, como hemos visto, valiéndose de los elementos del soporte y de la recreación casi del cine mediante el uso del fuego para la proyección de las sombras, para crear esa falsa sensación de movimiento, ¿no? Lo podemos encontrar también aquí en España, en la cueva de Altamira, al final, que apenas se permite el acceso, al final de la cueva, en la parte más oscura, más difícil, de más difícil acceso, hay unas representaciones de zoantropomorfos de gran tamaño, en las que son unos rostros que, dependiendo de con el punto de luz que tú vayas, va a parecer que cobran vida, y que precisamente se crean una serie de gestos en esos rostros que va a depender del punto de luz y de la evolución según tú vas andando dentro de la cueva. Con lo cual sería como una especie de primitivo cine en el que se dota de cierto movimiento, según, dependiendo de la luz y de la orografía del soporte, con lo que se le da cierto movimiento a esa representación, ¿no? Con lo cual no solo es una representación abstracta, sino que también es una representación humanizada, y es una representación, por lo tanto, no solo de un soporte y de una pintura, sino también de un concepto al que se pretende dotar de vida, ¿no? Y esa vida no solo es de tipo espiritual, sino también de tipo conceptual. Entonces, desde ese marco de referencia vamos a intentar analizar algunos aspectos muy básicos, porque realmente cada uno de los elementos representados, cada uno de estos zoantropomorfos representados, tienen de por sí una carga simbólica y arquetípica que a lo largo de los siglos, estamos hablando de casi 40.000 años, de las primeras representaciones escultóricas, como es el hombre león de Ur, hasta nuestros días en el siglo XXI, vemos cómo todavía esos arquetipos siguen perviviendo, y yo creo que nos van a acompañar. Y además vamos a ver que su ubicación, no solo en el interior, sino también junto a otros símbolos, va a ser como una especie de tratado del concepto abstracto, de ese concepto, ¿no? De esa figura, de esa forma de entender la naturaleza y el hombre como un mero vínculo, ¿no? Como una experiencia que va más allá de lo meramente formal representado, sino que es mucho más allá. Es como la unión de dos mundos totalmente diferentes en un soporte muy determinado. Bien, ¿qué es un zooantropomorfo? ¿No? Lo vamos a ver que hay diferentes tipos
sobre todo en la cueva paleolítica, nos vamos a encontrar con que el zoantropomorfo, según los historiadores, podría ser considerado como un monstruo, como un mediador o como simplemente una identidad híbrida, ¿no? Nos hemos quedado en esa superficie, no hemos llegado a lo profundo, a lo verdaderamente profundo, sino que es como se nos ha estado explicando, ¿no? Esa pregunta inicial de qué es un zooantropomorfo lo vamos a ver, por ejemplo, aquí lo tenemos en la Cueva de los Casares, en Guadalajara, la representación de un hombre con cuernos, casi siempre se representa itilifálico, es decir, en una erección, y lo representan con unos ojos extrañamente vivaces, como no pueden representar la luz, lo representan con el blanco, con el hueco, ¿no? Y lo vamos a ver como lo curioso de estas figuras no es su abundancia, mientras que a lo largo de esta presentación vamos a ver que existen multitud de representaciones de animales con un carácter fidedigno, incluso algunos de ellos cuando se han representado se decía o se negaba que existieran, ¿no? Como los famosos caballos con pintas y con pintas negras y demás, que se decía que no existían, que era una representación creativa por parte del hombre de las cavernas, y posteriormente se pudo localizar mediante estudios genéticos que sí que existieron, y de hecho se han logrado recrear algunos de esos ejemplares que estaban ya representados en las cuevas, ¿no? Vemos que esas figuras, como hemos dicho, aparecen poco en relación con otros animales que son de carácter puro, concentran esa cierta ambigüedad. Vemos aquí un hombre caballo, que es una ambigüedad de carácter simbólico, como anteriormente hemos referido en la breve exposición del comienzo, en la breve introducción, y que obliga a preguntarse por su identidad, por su transformación, qué es lo que quiere representar, qué es lo que allí hay representado y si tiene alguna vinculación con la realidad, que es lo que a lo largo de esta presentación voy a intentar que veamos como una experiencia real, no como una experiencia imaginativa ni creativa, sino como una experiencia real que ha sido plasmada desde la experiencia básica del personaje, ¿no? No lo podemos entender como monstruos como tales, ¿no? Porque el entenderlo como un monstruo lo que sería es alterar el tipo de lectura que nosotros vamos a realizar de esta figura. Y por lo tanto, hemos de entenderlo como una figura distinta, pero que requiere y tiene la suficiente atención como para ser representada y ser representada en muy escasa manera, pero siempre en un sitio muy determinado de la cueva, con un entorno muy determinado. Y además llevando un punto en el que sería, como diría yo, como una sacralización, lo pones en un punto muy determinado que domina casi el resto de la cueva y el resto de los elementos que están representados a su alrededor. La imagen también va a depender de su contexto arqueológico y cultural. Cuando veamos un zoantropomorfo o un teriomorfo, nos vamos a encontrar con que casi siempre están representados al lado de figuras tipo laberinto, tipo espirales, tipo una serie de sucesiones de puntos, que esos puntos hoy día se están haciendo arqueoastrología y se están intentando establecer los paralelismos entre esas ubicaciones de esos puntos y los diferentes mapas estelares que podían contemplarse en esos momentos, en el momento en el que fueron realizadas esas pinturas, pero también nos podemos encontrar con que esa relación entre el teriomorfo o el orzoantropomorfo y la figura del laberinto, después la encontraremos cómo va a desarrollarse a lo largo de la historia y cómo nos va a llevar a mitos como el mito del Minotauro, como una forma de representación de la búsqueda, de la pérdida de la identidad del individuo en favor de otros espíritus animales, en favor de otras formas de entender la realidad, ¿no? Y entonces veremos la similitud y la simbología que tiene, que más adelante en otra diapositiva vamos a desarrollar del Minotauro y la simbología del laberinto, ¿no? Podríamos también entenderlo como una frontera entre lo humano y lo animal, ¿no? Vemos aquí la representación de una especie como de ciervo, de antílope, con cuerpo humano y demás. Y además podemos pensar que en el Paleolítico la naturaleza iba por un lado y la cultura iba por otro. Yo discrepo de ese concepto del historiador en el tema que
considero que la naturaleza y el concepto y la cultura eran una. Es decir, hemos visto como el hombre primitivo es capaz de abstraer para lo que ve, es decir, el movimiento, la figura, los diferentes momentos de la casa y demás, y lo ve como una experiencia vivida, como forma parte de ese entorno y por lo tanto forma parte de esa naturaleza. Los historiadores, para simplificar, quieren crear diferentes huecos. Meto aquí la naturaleza, meto por otro lado la cultura, no van paralelas, solamente cuando se produce el momento de la caza, pero sin embargo vemos que hay una necesidad espiritual de plasmar lo que se ha hecho, por lo tanto existe ese vínculo entre la representación de la naturaleza por parte del hombre primitivo y su exaltación mediante la abstracción de lo vivido, ¿no? Y esa experiencia va mucho más allá de la mera representación de la naturaleza, entra en un campo de lo abstracto, en el campo de las ideas, en el campo de la creatividad y por lo tanto estamos hablando de un campo mucho más elevado que la mera bestialidad o el mero instinto de supervivencia por parte del hombre, ¿no? Eso va a representar es precisamente esa hibridación, una continuidad y una tensión visual que tienen una extraña curiosidad porque ese concepto del hombre híbrido no se da solamente en una parte muy determinada de la geografía mundial, sino que se da de manera inmanente y trascendente en diferentes partes del mundo que no están comunicadas en aquel momento. Es decir, vemos representaciones en diferentes lugares, tanto en China como en Japón, como en Hispanoamérica, como en Francia, como en España. Por lo tanto, vemos que existe una, un, una proliferación geográfica de conceptos que son comunes, con lo cual es muy difícil de explicar por qué eso se da, salvo que fuera un fenómeno común al concepto propio. ¿Y cuál es el concepto propio, el concepto, el común denominador? Pues sería la experiencia humana, ¿no? Como tal. Y por lo tanto, la sublimación del alma y por lo tanto el conocimiento de esa naturaleza y su necesidad de esa representación. Lo podemos ver tanto en la cultura San como con los bosquimanos, lo podemos ver en las diferentes culturas, tanto africanas como asiáticas, etcétera. Por lo tanto, vemos que es una representación que escapa a la mera localización, sino que es un común denominador entre todas las culturas, yo diría que casi todas las épocas, y yo diría que es un fenómeno que va más allá de lo meramente representativo, ¿no? Sino que es propio del ser humano y de su evolución. El arte, rito y memoria, que sería otra forma de enfocarlo, en la que en las imágenes pudieran fijar relatos, gestos, mitos o conocimientos, ¿no? La repetición de esos motivos sugiere sistemas de sentido y no todo lo pintado debía de ser religioso, ¿no? Que es como nos dicen los diferentes historiadores, ¿no? Yo creo que no, que hay un concepto meramente estético, aparte del ritualístico, a la hora de esa representación. Incluso si vemos cómo están representados sobre la superficie del lienzo de la pared, me refiero, vemos cómo hay una cierta composición en la distribución de esos elementos, con excepción de las manos, ¿no? Cuando vemos las cuevas y tal, vemos cómo unas manos se superponen a otras, pero aquí suele haber como una narrativa, como una viñeta, como un cómic en el que podemos hacer una lectura, incluso podemos hacer una lectura del movimiento en muchas de las representaciones de los antílopes y de los san y de los... Podemos encontrar cómo existen diferentes diapositivas de cada una de las fases del movimiento de esas figuras, con lo cual si lo pusiéramos en un zoótropo automáticamente veríamos un movimiento continuo, ¿no? Sería como una primera visualización en fotograma del movimiento de esos animales, ¿no? Con lo cual, para llegar a ese concepto hay que tener, por lo tanto, un concepto abstracto muy elevado. No se puede quedar uno solamente en los rayanos, sino hay que tener ese concepto espiritual y de conocimiento interno, ¿no? Con lo cual volvemos a la primera diapositiva en la que hablaba de que tenía que haber una experiencia vívida para poderla asumir, pensar, idealizar, abstraer
y representar. Por lo tanto, vemos que es un proceso complejo, no es un proceso tan simple como hasta la fecha se nos ha querido hacer ver, ¿no? ¿Qué es un zoantropomorfo? Pues es alguien que combina rasgos humanos y animales en una sola figura. Puede ser el cuerpo humano con cabeza animal o humano en postura animal. También puede ser una máscara o una transformación o superposición, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros representar, si fuéramos una tribu de esta época, cómo podríamos nosotros representar esa experiencia que hemos tenido? Hemos visto un ser con cabeza de león, que estaba en nuestra cueva o que se nos ha aparecido en sueños o que hemos tenido esa experiencia mediante la inhalación de algún humo o mediante el consumo de algún hongo y lo hemos visto. ¿Cómo podemos traerlo, a esa experiencia que hemos vivido, a nuestra realidad física, a lo que estamos? Tenemos dos vínculos, dos medios. Uno, mediante la representación en la cueva, mediante esa abstracción, esa realización plástica, o mediante la corporeidad, creando una máscara que nos haga tomar la identidad de ese individuo y por lo tanto tomar una identificación para intentar comprender el fenómeno desde dentro, ¿no? Con lo cual nos retrotraeríamos ahora a los momentos actuales con estos famosos estereomorfos que hay ahora, no recuerdo cómo les llaman, que se creen perros, unos se creen perros, otros se creen caballos, y actúan y viven como tales, ¿no? Según dicen ellos. Pues sería ese intento de identidad o de identificación con ese fenómeno que han visto, ¿no? La máscara pasaría a ser un elemento ritual, sería una forma de poder intentar volver a llamar a ese Dios o a ese ser que desconocen su naturaleza, para que volviera con ellos, para que le instruyera, para que le diera ese momento de conocimiento o esa exaltación del espíritu en el que tuvieron esa experiencia de tipo místico, de tipo conocimiento, de tipo abstracto, de tipo del tipo que fuera, ¿no? La estereontropía significa, el estereomorfo que hemos citado con anterioridad, sería la mezcla o el paso entre el humano y el animal. Vemos aquí una representación muy básica de un ser humano y después al lado vemos un bisonte y cómo la unión de la fusión de los dos nos va a dar un zootropomorfo con cabeza de bisonte, ¿no? Que representan unas tobillas de marfil que a partir de diferentes periodos de la historia vamos a ver que proliferan, ¿no? Proliferan con cabeza de bisonte, con cabeza de león, con cabeza, en fin. Con lo cual vamos a ver cómo esa representación es un proceso en el que esa hibridación queda detenido en la representación en la cueva. Es decir, vemos cómo ese paso de hombre a figuras heteriomorfas, mediante ese proceso, el estereomorfismo, nos encontramos con que nos va a dar esa idea, igual que hemos visto antes cómo se representa el movimiento de los antílopes, casi de una manera como pequeños fotogramas que van a representar todos y cada uno de los movimientos de las patas y del cuello y del movimiento de la figura, pues aquí también nos lo vamos a encontrar cómo va pasando por diferentes estadios, diferentes etapas, hasta transformarse en ese hombre, ¿no? En el zoantropomorfo. La máscara, por tanto, no convierte en un ser biológico al portador, evidentemente, pero cambia su presencia social, es decir, hace que tome una transformación, ¿no? Lo vamos a ver a través de las diferentes ritualísticas, incluso en el vudú y en otro tipo de estudios de carácter antropológico, vamos a ver cómo se produce no solo la identificación mediante la representación de esa figura que nosotros hemos visto o hemos sentido, o hemos imaginado, o hemos tenido la experiencia mística de verlo, sino también lo vamos a ver a través de esa corporeización. Y por lo tanto se produce una transformación de la identidad del individuo. Deja de ser esa persona para ser aquello que representa y por lo tanto toma actitudes que son propias de lo representado. Y eso lo vamos a ver también, como he dicho anteriormente, en el vudú, en el que se representan diferentes dioses, toman actitudes, llegando incluso a tener posturas del todo imposibles, llegando a tomar actitudes absolutamente complejas para una figura o una persona normal, y se llegan a tomar actitudes y formas totalmente complejas que tienen difícil explicación porque son incluso
contrarias incluso a la gravedad, contrarias a lo que sería la elasticidad de un cuerpo humano, etcétera, y viene precisamente de esa comunión de lo representado con lo que es, ¿no? Y es esa transformación, por lo tanto se usa como una especie de vínculo, de vía, a través de la máscara para poder personalizar aquello que es un concepto abstracto para darle corporeidad y darle presencia dentro de lo que es la tribu y por lo tanto darle esa forma corpórea y que pueda ser interpretado por los demás elementos, ¿no?, de la tribu. La pintura de eso, precisamente esas máscaras, eso lo que hace es reforzar ese carácter espiritual y ese mensaje que nos transmite a través también de las pinturas de las cuevas, de las pinturas rupestres, pero que también toma su corporalidad mediante el uso de las máscaras y, por ejemplo, aquí vemos la representación de un ritual en Burkina Faso, ¿eh?, de un animal que representaría, pues la verdad, parece como una especie de mezcla entre pájaro, antílope, ¿eh? Por lo tanto, toma esa actitud mediante una serie de bailes, mediante una serie de actuaciones que van a darle precisamente vida al mensaje y a lo que quiere representar. Precisamente lo que hace que nos fijemos en este fenómeno del zoantropomorfo o del teriomorfo es precisamente la escasez. Como he dicho anteriormente, se encuentra muy escasamente representado, pero en sitios muy determinados, ¿no? Con lo cual, y además es una cosa que a mí me llama particularmente la atención, porque no solo se representa en sitios muy determinados, sino que ese concepto de representarlo apartado o formando parte de un conjunto que está a su alrededor, se repite en todas las partes del mundo. Es decir, es algo que es un fenómeno que es común a todos. Y es lo que a mí me llama particularmente la atención. Es como cuando he estado dando clases de pintura sobre muro, el uso de la cal como medio de base pictórico y demás, se da en todas las culturas, tanto en Hispanoamérica como en Asia, como en Europa, ¿no? Y es un proceso que es extraño porque no existe comunicación, no la comunicación que hay ahora, que en 8 horas está en la otra parte del mundo, sino que te encuentras con que son fenómenos que surgen al mismo tiempo en todos los lugares. Y la representación de estos teriomorfos, de estos zoantropomorfos, surgen al mismo tiempo en todos los lugares, con lo cual es una experiencia que eh, eh, rebasa lo geográficamente localizado y podríamos decir que va intrínseca a la presencia del ser humano, por lo tanto forma parte de la esencia humana o de algo más allá. Es decir, puede estar muy por encima de lo humano y ser algo que está, como diría yo, en una cúpula superior y que el ser humano a veces ha podido llegar a verlo, pero de manera muy escasa, pero simultáneamente. No sé si me explico correctamente. Pero lo que quiero que quede ese concepto, es decir, que es un fenómeno que se da en todas partes en el mismo momento. No es un fenómeno que tú puedas decir, bueno, pues yo estoy en Australia, en 12 horas me planto en España, que está en la antípoda, y comunico lo que me he encontrado, ¿no? Como pasaba con los canteros medievales, que según iban yendo a las casas de las madres, pues automáticamente iban explicando lo que habían visto en la catedral de la que venían y demás. No, aquí nos encontramos con que es un fenómeno que surge al mismo tiempo, con lo cual tiene que ir intrínsecamente unido a la espiritualidad humana o a ese, como diríamos, ese imaginario colectivo, ese registro acásico, donde nos encontramos precisamente ese concepto, esas figuras, esas representaciones que, como digo, se dan en todas partes, por lo cual es algo que es difícil de poder encontrar una justificación de carácter racional, ¿no? Porque no existe la posibilidad de ese viaje en el espacio-tiempo, ni existe la posibilidad de una comunicación. De hecho, cuando se representan no existe un lenguaje escrito con el que pudiéramos decir, bueno, pues hay un señor que está sumante y ha ido desde Europa a Asia y de Asia por la parte superior, por Canadá y demás, ha pasado al otro continente. No existe esa posibilidad porque no existe esa comunicación. Por lo tanto, es un fenómeno que debemos de verlo como un fenómeno que es superior o más allá, que va más allá
de la mera vinculación física del ser humano. En el Paleolítico superior, que sería el marco general, donde básicamente, y vemos aquí lo que he expresado anteriormente, se da a lo largo de toda Eurasia, se da a lo largo de Europa, se da incluso en Mesoamérica, se da en todas partes, ¿no? Y se da precisamente en la representación mediante las cuevas, esculturas, perdón, objetos portátiles, etcétera, ¿no? Con lo cual el repertorio visual es mucho más amplio y nos encontramos con que no solo se representa al hombre león, sino que se representa aquí, como podemos ver, por una figura con un antílope, y son figuras de pequeño tamaño talladas en hueso de marfil del mamut y que gozan de cierta espiritualidad. Vemos aquí en el auriñacense la creatividad simbólica, que sería el enfoque 4 que le damos, en la que aparecen figuras muy antiguas, tanto en Europa como en Eurasia, como hemos dicho. El marfil permite el poder tallar estas pequeñas figuras, ¿eh? Vemos en el magdaleniense que existe una mayor profusión de decoraciones y demás en las grutas, pero nos encontramos con que empiezan a escasear más estas figuras son antropomorfas. Se representan de menor manera y se representan de una forma mucho más esquemática, ¿no? Y vemos cómo sí abundan las representaciones de todo tipo de animales en diferentes tipos de posturas y demás, ¿no? En el Pozo de Lascaux nos podemos encontrar con una representación también de un zoantropomorfo con cabeza de antílope, que sería su concepto un poquito más simplificado, pero también cargado con esa misma narratividad a la hora de su representación, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, el soporte es muy importante, ¿no? Entonces vemos cómo aprovecha, aquí vemos un claro ejemplo de cómo en la orografía del soporte es capaz, el hombre de las cavernas es capaz de ver cómo esa orografía representa la forma de ese bisonte y la aprovecha incidiendo mediante erosión, mediante arañazos, etcétera, para reconstruir la forma física del bisonte para que después cuando con la luz titilante de la antorcha poder crear primero ese relieve en la pared y segundo esa capacidad de movimiento. Con lo cual vemos que hay que tener un concepto abstracto para crear casi el primer cine, ¿no? Sería el primer zoótropo o el primer concepto visual de cine, ¿no? Yo me imagino a la hora de haber hecho esas representaciones utilizando esa orografía, el chamán o el artista explicando al resto de la tribu y usando la luz para darle ese movimiento y que causara asombro en el resto de las personas, como que estaba vivo, que estaba la representación que allí se había realizado tomaba corporeidad y tenía no solo esa espiritualidad que le ha dotado al artista, sino que tendría además esa capacidad de movimiento y de traslación a lo largo de la pared, ¿no? Con lo cual vemos que no existe un concepto tan simplista como hasta la fecha se nos ha querido transmitir, ¿no? Lo vemos aquí, ese concepto que con la luz cambiante puede dar precisamente ese aspecto, esa ritualidad, esa espiritualidad que de otra forma no se conseguiría, ¿no? Muchas imágenes se encuentran en las zonas interiores, como hemos dicho, donde el acceso se puede encontrar en cierta manera restringido, donde es difícil el acceso y además nos encontramos con que en algunos sitios incluso hay que pasar por un orificio en el que recuerda el canal del parto. Es decir, es como el nacer a otra nueva vida, nacer a otro concepto, nacer a otra realidad. Entonces nos encontramos con que se produce esa iniciación, ese nacimiento a otra nueva vida, que sería un concepto que van a heredar los masones, que van a heredar todo tipo de grupos iniciáticos, e incluso los griegos con sus cuevas donde tenían las iniciaciones, sus ritos iniciáticos y demás. Pues esto es exactamente igual. Uno entra en la cueva y sale por el canal del parto, sale por ese orificio siendo conocedor de una nueva realidad. Sale un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre que ha tenido esa unión con ese otro lado, con esa otra espiritualidad, con esa otra forma de representar o de ver las cosas. Eso pasa en el rito masónico, que en un momento determinado del rito de iniciación,
con la daga masónica se te da muerte espiritual y confías en el resto de los hermanos, te tienes que dejar caer y una vez que se te incorpora ya eres un hombre nuevo. Eres un hombre nuevo que ha muerto el hombre anterior, que desconocía, para nacer un hombre nuevo, iniciado en ese nuevo conocimiento y por lo tanto es un hombre nuevo no solo de carácter físico, sino de carácter espiritual. Pues este concepto yo pienso que viene desde el mismo concepto de la cueva, ¿no? Del momento en el que tenemos que salir por ese orificio que recuerda al canal del parto y salimos del útero para una nueva realidad. Ya no somos ese hombre que entró, somos un hombre nuevo que ha tenido un conocimiento más avanzado, más espiritual, más evolucionado, ¿no? Como hemos dicho, también la cueva pues altera el paso, altera el sonido, da lugar a sensaciones de todo tipo, no solo sensoriales, sino también visuales, oníricas, etcétera, ¿no? Y nos encontramos, como ya hemos dicho, más de 40.000 años. Vemos la capacidad de abstracción, de sintetizar cada uno de esos elementos con el león de las cuevas, cómo está representado con una simplicidad y con perdón de la expresión acojonante, en el sentido de que se ha llegado para mi gusto al culmen de la espiritualidad, al culmen de la simplicidad. ¿eh? Y vamos a ver diferentes ejemplos que serían dignos, como ya digo, cada uno en su propia monografía. Hemos visto el hombre león, vemos el hombre pájaro de Lascaux, en el que le ataca, está atacando a un bisonte, el bisonte tiene las tripas fuera, el hombre pájaro con cabeza de pájaro y además lleva un bastón supuestamente con carácter religioso, con cabeza también de pájaro, y se representa itilifálico, es decir, como un momento de fecundación, de fertilidad en el acto que está realizando, que tiene multitud de interpretaciones, pero nos vamos a encontrar hombres pájaros representados no solo en Francia, también los vamos a encontrar representados en España, en Argentina, en las pampas de Perú, en fin, nos los vamos a encontrar representados en multitud de culturas, como ya digo, todos en la misma época, todos con el mismo concepto de representación. Podríamos pensar un hombre pájaro y podríamos representar a un hombre murciélago, ¿no? Que también vuela, pero no, se representa a un hombre pájaro. ¿Por qué? Porque conlleva esa historia y además con unos caracteres que son propios y específicos de ese tipo de representaciones. Es decir, la iconografía que se usa siempre es la misma. Y da igual que sea en Japón, en China, en Argentina o en Francia. El tipo iconográfico es siempre el mismo, lo cual da que pensar, ¿no? Como un fenómeno que rebasa la cultura y que está muy por encima de ese concepto propio, ¿no? Vemos también el hombre con cuernos o el hombre hechicero, aquí sería con la representación con cuernos, con rabo y demás, también se representa itilifálico. ¿eh? Algunos historiadores lo quieren ver como un chamán disfrazado, intentando representar aquello que él ha visto al otro lado. En Gabillú existen diferentes figuras de hombres caballos, etcétera. En San, la cultura San, que es bosquimana y demás, nos habla del trance y de la transformación. Aparecen figuras humanas con rasgos animales. La etnografía relaciona algunos motivos con esa danza, con ese trance, con ese momento en el que se está teletransformando, en el que está empezando a ser de hombre a animal, y entonces nos lo representa mediante diferentes elementos simbólicos de la danza y diferentes elementos que se representan. El animal puede ser potencia, pero no meramente un símbolo decorativo, sino una parte de la abstracción de ese concepto. El elan como animal de potencia, el elan, que es el antílope, ocupa un lugar central en muchas de estas interpretaciones. Suele representarse con momentos en los que está agónico, en los que está en ese proceso de trance de lo vivo a lo muerto, de un paso de un estado a otro, etcétera, ¿no? Vemos que ese mundo surge en un estado profundo. Ese estado profundo es el que nosotros pretendemos analizar mediante precisamente este PowerPoint, ¿no? Intentamos ver cuál es el concepto y cuál es la trascendencia de lo representado, ¿no? No podemos realizar comparaciones porque, como he dicho, aparecen en muchas regiones, en muchas épocas, de manera, como he recalcado, de manera continua
de manera espaciotemporal igual en unos sitios como en otros. Y ya por último sería el enfoque de la magia, el enfoque mágico que le dan los historiadores, que yo no comparto bajo ningún concepto. Eso de la magia ritualística, mato al bisonte en la cueva y de ahí me cojo y me voy. Lo cazo porque lo he cazado previamente y por lo tanto forma parte de esa magia ritualística que yo no comparto. Yo imagino que los historiadores sí, porque es una forma de racionalizar lo que hay allí. Yo creo que va mucho más allá del mero concepto de una magia ritualística, sino que es una manifestación espiritual abstracta y de conocimiento muy superior, ¿no? Por lo tanto, ese concepto de los historiadores de la magia ritualística, pues supone un estructuralismo a la hora de buscar precisamente esa forma de concepto que ellos quieren darle, ¿no? Mediante lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, el bisonte, lo interior, lo exterior. Y entonces ayuda a intentar explicar esas composiciones que no tienen explicación, salvo que tú lo veas desde el modo espiritual, ¿no? Otros historiadores lo han querido ver como una representación del mundo chamánico, ¿no? Y eso explicaría algunas de las figuras compuestas y algunos de los signos entópticos. El signo entóptico, que es un término que he tenido que buscar porque lo desconocía, es cuando estamos, por ejemplo, mirando al cielo y vemos unas luces, o lo que cuando estamos mirando cualquier cosa vemos como moscas. Son fenómenos que son propios de la retina y que el hombre primitivo a lo mejor podría confundir como un fenómeno físico, ¿no? Según interpretan los historiadores. Entonces, por lo tanto, lo representan como algo físico aquellos que ellos han visto en su retina. Y por lo tanto podríamos decir que si ven en el cielo luces, van a pensar que son hechos físicos, fenómenos físicos, pero a lo mejor son simplemente fenómenos de tipo entópticos, ¿no? Es decir, esas moscas, esas serpentinas que algunas veces vemos cuando estamos con la azúcar baja o cuando estamos con la tensión baja, etcétera, ¿no? Podría ser influyente a la hora de esa representación, pero no creo que debiera universalizarse, sino simplemente verlo como una cosa, ¿cómo diría? Como es que no me sale el término, pero como una curiosidad, no como una cosa tan universalista como hemos visto que son las diferentes representaciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente, este tipo precisamente de figuras que se representan nos hacen que no la veamos como una imagen fija, sino como una forma recurrente, como hemos dicho, a lo largo de todas las culturas. Entonces nos vamos a encontrar con la figura de la sombra, el héroe en sí mismo, que nos ayuda a leer la cultura moderna. Veremos cómo se representan también dentro de los antropomorfos muchas figuras con forma de sombra, ¿no? Yo mismo, cuando tuve hace justamente el día 6, hizo un año, tuve el ictus, pues yo vi una sombra, vi una figura humana con forma de sombra que se sentaba a mi lado y estaba mirándome. Y cuando yo le hablé al neurólogo y le dije, bueno, yo he visto esto y después he visto zoantropomorfos, he visto figuras, personas que se transformaban en animales y animales que se transformaban en figuras. Claro, me decía, eso es una alucinación porque tienes el cerebro inflamado por el derrame y demás, pero por eso no descarto que eso pudiera ser una de las cuestiones que pudiera influir en el hombre primitivo, ¿no? Que tuviera algún tipo de percance de ese tipo o que tuvieran esas experiencias de verdad vívidas, ¿no? Que por ese motivo tuvieran experiencias extrasensoriales que en las que pudieran ver realidades que no vemos, porque nuestro órgano de visión está diseñado para ver una muy pequeña franja de todo lo que es el espectro visible, que sería una parte muy pequeñita, pero por el ultra, tanto por el ultra como nos vamos a encontrar con que por el infrarrojo, el ultravioleta, el infrarrojo, tenemos todo un mundo que nosotros no somos capaces de visualizar y que podría en algún momento interactuar con nosotros, ¿no? Pero eso ya sería harina de otro costal y no vamos a entrar en ello. Así pues, esa sombra animal que representa lo reprimido, el hombre, la violencia, el deseo, el miedo, aparecen como el hombre lobo, la bestia inferior, el doble oscuro. En los rupestres pues se encuentra precisamente representado, ¿no? Vemos ahí la representación de un hombre caballo o de un hombre lobo, ¿no?
Eso lo vemos también, como hemos dicho, en el interior de la cueva, que no tiene, y también como el mediador que hemos visto con anterioridad, ¿no? Esas representaciones de lo monstruoso que ya hemos eliminado como parte del concepto, porque no lo tenemos que entender como monstruoso, pero sí como el guardián de la otra parte, ¿no? Aquel que guarda el tesoro, aquel que guarda el límite, es liminal, es aquel que se encuentra al otro lado y que está en la frontera de un sitio y otro, que nos indica que para poder entrar, como hablábamos antes del hueco en la cueva, para poder entrar a ese nuevo mundo, tienes que superar esa barrera, ¿no? Es como un concepto iniciático, ¿no? Entonces esa integración narrativa hace que ese monstruo interior se convierta en un poder controlado, ¿no? Y esa identidad se amplía mediante lo animal. Por lo tanto, ese concepto, ese arquetipo que vemos representado, lo vamos a ver representado hoy día en el siglo XXI mediante la figura del hombre lobo, pero también mediante la figura del superhéroe. Por ejemplo, lo vemos aquí con Batman como un zoantropomorfo simbólico, ¿no? No tiene cuerpo animal, pero adopta el emblema, la noche, el miedo del murciélago, la máscara, como hemos visto anteriormente, lo transforma en su presencia social y es un elemento de justicia, violencia, mito urbano y de identificación entre lo representado y la realidad. Y por lo tanto sería un arquetipo de carácter moderno, pero que viene desde el mito de la cueva, desde la representación, igual que la figura de Spiderman, que se vería como un accidente, como aquel que adquiere los poderes de los representados y por lo tanto forma parte, por una forma accidental, forma parte de esa nueva naturaleza, como hemos visto el hombre lobo, que la transformación ocurre cíclicamente y amenaza su yo social. La luna marca el ritmo natural, con lo cual el hombre está superditado a la naturaleza, que es la que manda sobre ese lado oscuro del hombre, es el que va a regir aquello, que va a dar esa nueva naturaleza, esa nueva comunión con el animal, con aquello de la naturaleza desatada de su interior, y es por lo tanto la forma narrativa de la naturaleza, ¿no? Que le da para atrás. Y aquí tendríamos el máximo elemento que nos lleva a la cultura tanto romana como griega y demás, que sería el Minotauro y su laberinto. ¿Y qué es lo que nos va a representar el Minotauro? El Minotauro nos representa la pérdida de lo humano. ¿Qué es lo que pierde el Minotauro? La cabeza. La pierde en favor de la cabeza de un animal y por lo tanto tiene su pérdida, su búsqueda de su identidad a través del laberinto. Siempre busca recuperar su naturaleza humana, pero no logra encontrarla y por lo tanto se reproduce esa actitud bestial, ¿no? Y por lo tanto siempre vamos a ver que estas figuras, los zoantropomorfos y los teriomorfos, los van a ser siempre representados y cerca va a ver la figura en espiral o la figura de un laberinto, ¿no? Y por lo tanto va a representar esa búsqueda de la naturaleza humana a través del bestialismo, ¿no? Y nos lo vamos a encontrar a través de multitud de mitos, como no solo el Minotauro, Medusa, etcétera, ¿no? Como arquetipo, hoy día actual nos podemos encontrar personajes de Hulk, ¿no? La masa, en el que el individuo pierde su control, tiene las dos naturalezas y dependiendo del elemento, sea externo o interno, puede transformarse en algo que supera su propia identidad, ¿no? Lo vemos también con los avatares digitales, cuando hemos jugado a los videojuegos, cuando buscamos una representación icónica o iconográfica del personaje que nosotros queremos representar y con el cual nos representamos. En el cosplay o performance, como hemos hablado anteriormente, con estos estereomorfos que ahora mismo se han puesto de moda. Hace poco un encuentro en Madrid que causó mucho cachondeo con respecto al tema de los perros y demás. Y lo podemos ver como una figura que tiene su presentismo, que tiene su actualidad, que está presente. Es decir, vemos como los 40.000 años de la primera representación, más los 2000 y pico que llevamos, son 40 y tantos mil años en los que esas figuras siguen presentes, y siguen presentes de una manera constante. Ya cuando analicemos, si es que llegamos a la conclusión que es necesario, iremos viendo diferentes figuras y cómo su trascendencia ha llegado a nuestros días y seguirán, porque son elementos que son propios, son propios del ser humano y la acompañan en todo momento, ¿no? Aquí buscar alguna bibliografía, es muy difícil encontrar bibliografía con respecto a los zoantropomorfos, casi toda la que hay
está en inglés y salvo 2 o 3 pequeños artículos que he podido encontrar, que cuando eso, si queréis, os paso para que se cuelgue el PowerPoint, para que tenga interés pueda seguir investigando en las diferentes bibliografías, diferentes imágenes que he seleccionado, las referencias y demás. Y lo más interesante sería poder desarrollar las figuras del hombre león como un arquetipo, como un dios o como una representación iconográfica, o el hombre con cuernos, el Nuno, como un dios y la naturaleza, que serían dos figuras importantísimas, igual que el hombre pájaro, en fin, el hombre perro, que nos habla tanto Colón en su diario de a bordo como nos habla Marco Polo en sus viajes, que tuvo experiencias con los hombres perros, con los cuales intercambió, con lo cual podríamos decir que existe una documentación histórica sobre la existencia de los mismos, etcétera, con lo cual podemos eh, ver cómo esa pervivencia de ese mito, de ese rito, de ese persiste a lo largo de la historia, ¿no? Quedo a vuestra disposición para cualquier duda, consulta, comentario que queráis hacerme Pues muchas o lo que gracias, queráis. muchas gracias. Es bastante interesante. Creo que te has olvidado un poco mencionar el hombre mosca, ¿no? De la película de la mosca, ¿no? Y que lo importante que es el tema de la mosca. Eh, a con- Bueno, es que teriomorfo, hay ozo antropomorfo, hay el hombre perro, el hombre mosca, como bien dice, en fin, hay en 200.000, ¿no? Sí, he citado algunos que son los que están más representados en las cuevas. Sí es verdad que no he sacado a los insectívoros, que también están representados, los hombres langosta, los hombres que sí están representados y además están representados en cuevas de Cantabria, que son seres mitad humanos, mitad insectos, que también forma parte de la parafernalia de la fauna extraterrestre y demás. Pero no he querido entrar en ello, he querido a aquellos que me han parecido más obvios y que persisten más en la representación, el hombre serpiente, los reptiloides, ¿no? Que también están representados, incluso están representados. Sobre todo me he basado en aquellos que, por los estudios míos de las gárgolas, están representados de manera constante. El hombre pájaro, el hombre con cuernos, el hombre pájaro, perdón, el hombre león, están muy representados. Por ejemplo, del hombre reptil, tan solo hay uno representado que yo conozca, y está en Escocia. Es decir, es complicado, pero son figuras que están representadas de manera argumentativa y reiterativa, ¿no? Como claro, parte de esa experiencia. claro, los sirénidos también Mm. estaban representados en esas pinturas. Sí, bueno, los sirénidos, hay una cueva entera que representan una pelea entre hombres y seres sirénidos y demás, como el hombre pez, en Mm, realidad, y pues, si ya nos vamos a la base, yo tengo una conferencia que di sobre el hombre pez y su representación en todas las culturas como dioses, como diría, que imparten conocimiento y que pues eso nos lo encontramos a lo largo de todas las culturas y o sea, de por sí sería propio no solo de una monografía, sino de un libro que tengo proyectado hacer, pero es que, ¿cómo te diría yo? Es que es muy complejo, es un mundo tan rico que ya te digo, esto sería una leve introducción muy corta, porque es que la primera idea se me fue a 230 diapositivas y he tenido que ir eliminando. claro. Pues vamos con el turno de preguntas. Voy a dar paso al doctor Bucala cuando pueda. Muchas gracias, felicidades por la ponencia, ha sido muy interesante. Mm. Y yo una pregunta que me asaltaba es porque hay muy pocas excepciones, siempre se dibujan animales con cuerpos humanos con cabezas de animal y en lo contrario, cuerpos de animal con cabeza humana. Hay muy pocas representaciones. ¿Cuál es, según usted, el motivo de que no haya la representación inversa o que sea muy extraña? Yo no conozco ninguna representación de animal con cabeza de hombre, no la Hay conozco.
No la tengo, ¿eh? hay unos peces con cabeza de hombre que Ah, he bueno, visto alguna vez, pero sí, pero no no en sé. cueva. Yo lo he visto en la cultura japonesa. Es decir, cuando hablé del hombre pez en su día, sí existe en la cultura japonesa la representación de animales con cabeza de hombres, pero no en las cuevas, que es lo que nos atañe. Bueno, la representación es que está muy clara. Lo tenemos desde los dioses egipcios, casi las primeras representaciones del 10.000 antes de Cristo hasta nuestros días. Es decir, lo que sí que es raro es encontrarlo y sí lo encontramos, como ya le he dicho, en la cultura japonesa sí existe ese fenómeno, de animales con cabezas de personas, pero en Europa no lo he visto. Es decir, no dudo que lo haya, pero hasta la fecha no he descubierto ninguna. Pero ya que usted me lo dice, voy a investigar al respecto, porque me parece suficientemente curioso. Ya le digo que en su día sí, Ukoi me parece que se llama el personaje, que es un pez con cabeza y de hecho trae malfario y demás cuando se ve, porque es signo de que va a ocurrir un problema grave, va a haber un terremoto, un maremoto, alguna historia de esta. Y está muy, muy interiorizado dentro de lo que es la cultura japonesa. Pero en Cueva no he visto ninguna representación. Ojo, que no quiere decir que no exista, ¿eh? Todo lo contrario. Pero ten en cuenta que de las cuevas que conocemos, pues a lo mejor está representado el 10% de la totalidad de lo que hay. Igual que en Egipto está descubierto tan solo el 20% del total de lo que hay allí. Es decir, no se ha tenido tan en cuenta el pasado como se está empezando a tener en cuenta ahora para poder comprender el futuro, para podernos comprender a nosotros como cultura. Pero ya le digo que me abre usted un campo de investigación nuevo, cosa que le agradezco en el alma. Muchas gracias. A usted. Muy buena ponencia. Siguiente Bueno, pregunta, gracias. muchas Gracias. gracias. Sí. Pues doy la palabra ahora a Miguel Alcaraz, cuando puedas. Sí, muy interesante la ponencia, lo felicito. Y yo he leído que muchos de los que estudian las pinturas rupestres, pues una de las hipótesis que explican lo que ven y lo que pintan es que son alucinaciones. Y entonces yo le quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención el detalle de que se pintan figuras humanas con manos de 6 dedos, de 4, ¿no? Entre otras cosas. Y, y claro, me gustaría saber su opinión, porque bueno, una mano de 4 dedos puede ser que hayan visto a alguien que se haya cortado un dedo, pero de 6 dedos ya esa hipótesis no se mantiene, ¿no? Y también quería hacer un poco la aportación de que esas figuras que pintaban ellos, que eran como lucecitas, podían ser que estuvieran viendo lo que hoy en día se ha descubierto que existe, que son esas entidades que serían como amebas o lucecitas color blanco que están alrededor nuestra y que tienen inteligencia porque su existencia se ha demostrado y se tiene que demostrar ahora que influyen también sobre nosotros. Pues podrían ser que ellos hubieran llegado a ese conocimiento también y lo vieran también en ese momento, ¿no? Al igual que esas figuras que pintan, que nosotros los que estudiamos ufología, pues asimilamos con esas naves que podían ser naves, bueno, voladoras, ¿no? No sé qué piensa Manuela sobre esto. Bueno, vamos por parte, como decía Jack el Destripador. Lo de los 4 dedos es fácil de entender porque podría ser incluso un rito de iniciación, ¿no? Cortarse alguna falange para indicar que esa persona estaba en el vínculo chamánico, pertenecía al grado de los iniciados, etcétera. Eso lo hemos visto entre los ampones y entre como una forma de rito iniciático de formar parte de esa familia o de ese clan, ¿no? Lo de los 6 dedos, también hay humanos que nacen con 6 dedos, que tienen 6 dedos y demás. No sería extraño porque pues, genéticamente es viable, ¿no? Incluso el apellido 6 dedos de algunas personas representa justamente a que en su día nacieron gente con 6 dedos. Tiene un nombre que no recuerdo si es la multidáctila o la multidactilia o algo así. Respecto a las representaciones, es cierto que hay representaciones de UAPs o de OVNIs
en las cuevas. Es decir, no propiamente de ovnis, porque no podemos saberlo, pero sí hay representaciones de figuras ovoides, de figuras que bajan de esas figuras ovoides, de rastros de hembras de carácter negroide por figuras de pequeño tamaño y cabezones. Eso sí hay, en Tassili hay diferentes representaciones. No como explicación de que exista ese fenómeno ufológico, que yo sí creo que existe algo. No he podido decir que sean extraterrestres ni ninguna otra historia, pero que ese fenómeno está. Y yo he visto 3 de ellos. Yo he tenido la experiencia de verlo y de por dónde pasaban se iba la luz. Eso lo he visto yo en 3 ocasiones distintas, ¿no? Pero incluso he visto uno triangular cuando tenía piso en Punta Umbría, lo vi perfectamente y al día siguiente salió en todos los periódicos de Huelva y demás. Pero claro, puede ser una representación, igual que ellos hayan visto los famosos orbs, que es una cosa que se puede ver a simple vista en algunas ocasiones y de manera muy determinada. Yo como defiendo, considero que son conceptos espirituales por parte del hombre primitivo y por lo tanto si lo representan es porque ha representado algo que ellos han vivido como experiencia vivida y la han querido transmitir. Por lo tanto, si está representado es porque lo han vivido o lo han sentido. Lo de las alucinaciones, yo he tenido esas alucinaciones cuando tenía el cerebro inflamado por el derrame cerebral. Pero yo entiendo y quiero pensar, porque algunas de esas alucinaciones yo vi personas que fallecidas de mi entorno en fin, tuve ciertas experiencias. Yo entiendo que no la veo como tales alucinaciones, la veo como tales experiencias. Para poder saber si ha sido una alucinación o no, no contamos con los medios, porque ninguno ha sobrevivido para decirnos qué es lo que ha pasado allí. Pero evidentemente va a lo trascendente, es decir, yo tengo esa experiencia, sea de la índole que sea mediante el consumo de plantas, sea mediante la hipoxia, sea mediante la anoxia, sea por lo que sea, tengo esa experiencia, la asumo, la traigo y la represento. Por lo tanto, ese fenómeno a mí lo que me indica, independientemente, son 2 cosas. Una, que es una experiencia vivida y 2, que es una experiencia, como diría, espiritual. Y por lo tanto tengo las ganas, la tendencia, la necesidad de plasmarlo, para comunicarlo, para comunicar esa experiencia que he tenido. Por lo tanto, yo no considero que sea una alucinación. Porque, verás, si alucinamos, tú alucinas conforme a tu experiencia. Es decir, conforme a lo que tú tienes de vivencia. Y esa misma vivencia va a ser la misma en Japón, como hemos visto antes la cultura, que es la única que yo conozco que tiene un cuerpo de animal y una cabeza de humana. Va a ser la misma experiencia, la misma alucinación de un japonés que de un africano de Botswana o de un francés o de un español. Me suena un poco raro. Me parece que es más común el poder entender que hay un fenómeno superior del que todos beben, como sería ese registro acásico, esa mente común, esa mente abstracta del que muchas veces bebemos, extraemos ideas, extraemos resoluciones de problemas, etcétera, a una experiencia alucinatoria de un individuo. Me parece que sería simplificarlo cuando me parece que es un fenómeno mucho más complejo y muchísimo más rico, ¿no? Porque el mero hecho de pensar que en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo, en el mismo periodo, con el mismo concepto iconográfico, da más que pensar que es un fenómeno común. Es decir, sería más fácil entender que es un individuo que se aparece a todos esos individuos en los diferentes lugares que entender que es una alucinación de Pepe, de Manolo. Pues yo estoy seguro que mi alucinación es totalmente distinta a la suya o a la del doctor Mendoza o a la de José Manuel Mosquera, debido a que cada uno tenemos una experiencia vívida y una experiencia que está en base a nuestra experimentación como ser humano que vive y como ser humano que ha tenido esa experiencia. Imagino que el concepto de cuando yo viví las 3 figuras UAP o los 3 ovnis o las 3 figuras que yo vi, tanto de joven como de más adulto, es totalmente distinta a la experiencia de usted, a pesar de que tengan esos comunes. Pero el nexo común seguro que es lo que hemos visto, cómo lo hemos visto,
ya lo que ha representado en nosotros es totalmente distinto, pero lo que hemos visto y cómo lo hemos visto, estoy seguro que es el mismo fenómeno. Por lo tanto, podemos decir que hay un fenómeno común, el suyo y el mío. Ahora, la vivencia de usted y la vivencia mía son totalmente distintas, porque usted tendrá un pensamiento, yo tendré otro. Usted tendrá una vivencia, yo tendré otro. Usted tendrá una espiritualidad, yo tendré otro. A lo mejor a usted se representa mediante sueño y la necesidad de escribirlo, y yo lo represento mediante la necesidad de pintarlo o de recrearlo, o de, como en la película de Encuentro en la tercera fase, o de hacerlo con puré de patata, ¿no? Pero sea como sea, es una forma de vivirlo. Y por lo tanto yo entiendo que esa representación de ese zoantropomorfo, ese heteromorfo, es una experiencia íntima. Íntima y ¿cómo le diría? Muy espiritual. ¿Eh? Estoy de acuerdo. Yo le quería hacer una apreciación que, como decía el doctor Enrique Vila, que seguramente usted conoció, Sí. eso que usted pudo tener no es cuando estaba enfermo, tuvo ese ictus, no era una alucinación, sino una experiencia cercana a la muerte, lo cual Yo ahí cambia discrepo la cosa. porque ya he hecho un par de PowerPoint sobre la experiencia cercana a la muerte, aquí precisamente. No he tenido una experiencia de las que se narran de la vida. No, no, yo es que vi un personaje que se me sentó al lado, que me atravesó, a partir de ahí perdí la visión en general, después me he quedado con un tercio de la visión periférica del ojo izquierdo que la he perdido, pero y no me, gracias a Dios no me impide seguir dibujando y seguir escribiendo, pero no tuve más allá. Lo que sí que estuve durante los 15 días que estuve entre la UCI y el hospital, sí veía cosas, es decir, veía personas transformarse en animales, veía cosas inanimadas moverse, veía muertos, veía personas que habían muerto, vi a mi madre que estaba muerta, había un niño vestido con una túnica romana que todo el tiempo me estaba tirando la mano para que me fuera con él, en fin, veía cosas. Pero claro, yo se lo contaba a los neurólogos, fueron tres los que me vieron y me decían que eso eran alucinaciones propias de... Es cierto que cuando ya me trataron con la medicina que fuera, no recuerdo, y se bajó la inflamación del cerebro, pues empecé a dejar de verlo, ¿no? Y ahora de vez en cuando, de manera espontánea, alguna vez veo algo, pero y yo entiendo que si pensáramos que somos el diseño de una entidad, sea cual fuera, habría que pensar, y ya ahí me estoy yendo a una paja mental enorme, ¿no? Eh, la caja de calcio donde se encierra nuestro cerebro podría ser una forma de evitar que nuestro cerebro creciera y viera más allá de lo que tiene que ver, ¿no? Entrando en el concepto de que yo soy de los que cree, y está demostrado científicamente, que existen al menos 11 universos paralelos, 11 realidades distintas, al menos, ¿no? Ya creo que va por 13, pero ¿y por qué no esas 13 realidades están conviviendo con nosotros y no somos capaces de verlas? Y si en un momento determinado, mediante la expansión del cerebro, mediante cualquier otro elemento que sea externo a nosotros o incluso interno, mediante una enfermedad, somos capaces de percibir por unos instantes otras realidades de esas otras realidades que conviven con nosotros? Porque podemos hablar de un sesgo, de un rasgo de esa realidad cuando tenemos la visión de un espectro, o cuando tenemos la visión de un fenómeno paranormal, o cuando tenemos la visión de un zoantropomorfo. Yo en alguna ocasión he visto algún personaje con cabeza de cono, y dices tú, bueno, y después te das cuenta que en la representación ufológica y demás, de los diferentes caracteres de tipo ufológico, se habla de personajes con cabeza de cono, ¿no? Este individuo era casi 3 metros, casi 3 metros, estaba agachado por debajo del quicio de la puerta. ¿Son alucinaciones? Posiblemente sí, o no, no lo sé. Y tampoco me importa. Yo lo que sé es que existe una serie de fenómenos que pueden existir, que pueden estar, que el ser humano es capaz de verlo. Y si yo lo he visto, no me extrañaría que lo hubiese vivido un ser de las cavernas, o un individuo que Dios sabe porque tuvieran una capacidad craneana distinta, y nadie nos dice, nadie puede demostrar que no tuvieran capacidades distintas, ¿no? O diferentes tipos de sensibilidades, o que fueran capaces de ver otras realidades que nosotros, por nuestro órgano de visión y porque nuestro cerebro está encerrado en un sitio que no le permite expandirse,
siempre que hemos visto representaciones de alienígenas, se representan con un cerebro enorme, ¿no? Y posiblemente la relación de esos fenómenos pudiera estar relacionada con el tamaño del cerebro. Como no lo sabemos, lo dejamos ahí volando, ¿no? Pero yo considero que sí, que puede existir otras realidades y que estos zooantropomorfos, estos teriomorfos, no tendrían por qué no ser parte de estas realidades si tenemos en cuenta las tradiciones de las religiones de otras culturas, ¿no? No se me ocurre, pues, por ejemplo, la egipcia, por citar la más cercana, pero hay multitud, ¿eh? O sea, Son dos temas bastante interesantes y además casi íntimamente unidos. Es decir, estas experiencias, por un lado, es sombra, pero hay que tener en cuenta también que hay un patrón de esas sombras que personas que no necesariamente pues tienen o le ha entrado como en su caso, le entró la inflamación del cerebro, es decir, hay personas que no tienen por qué estar enfermas cuando ven. Bueno, y está tratado personas con, o sea, con sombreros, con distintas mm, formas, antropomorfos, con alas de murciélago, es decir, esos serían, ¿no? los hombres sombra, y el fenómeno este que se da en el este del sueño, que es el la hombre con un parálisis del sombrero de sueño. copa, la parálisis del sueño, el hombre con un sombrero de copa, el hombre con la capa, las figuras que se ponen, se sitúan a tus pies, en fin, son momentos liminales en el que se está en un periodo en el que se está entre el sueño y la realidad y que tu cuerpo sigue dormido, pero tu mente no. Yo he tenido dos parálisis del sueño, no he tenido ninguna visión en eso, pero sí es verdad que es un momento bastante crítico en el sentido de que entiendo que haya gente que vea cosas. De hecho, de joven, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros de encender la luz del pasillo y ver sombras que se esconden. Pues exactamente igual, ¿eh? Existe una figura dentro de todo el arquetipo este que son los hombres sombras que figuran en diferentes culturas, no solo en la cultura europea, sino en diferentes culturas, como la parte negativa del ser humano, como la otra parte que mora en la oscuridad, que mora en la sombra y que en algunos momentos muy determinados podemos llegar a ver, ¿no? Son como partes de otras concepciones y que también están representadas en las pinturas rupestres, como hemos visto en algún ejemplo de las diapositivas que hemos colgado. Es que esto es enorme, el campo que se abre es enorme. Si lo podemos tomar desde el punto de vista del historiador, que está más recortado, lo podemos tomar desde el punto de vista espiritualista, lo podemos tomar desde el punto de vista paranormal, desde el punto de vista ufológico, desde el punto de, es decir, existe multitud de puntos de vista y todos complejos y todos, ¿cómo diría yo? Excitantes, ¿no? Por la variedad, la riqueza y sobre todo lo importante que es para la espiritualidad del ser humano, ¿no? Yo considero que son experiencias que enriquecen a la vez que perturban, ¿no? El ser humano, pero que nos da una cierta noción de la trascendencia de la realidad que nos rodea, ¿no? No como un fenómeno único y exclusivo, sino como parte de un fenómeno que nos vemos obligados, ya te digo, por el órgano de visión, que ve solamente, me parece recordar, entre 75 y 125 ohmios, que de microohmios, de lo que es la realidad hacia el ultravioleta y hacia el infrarrojo, ¿no? De hecho, algunas de las fotografías de la Luna, del famoso alunizaje de 1969, si la vemos con filtros ultravioleta, vemos cosas que no se ven y que están en la Luna. Entonces, son cosas que tú, en fin, es un mundo totalmente distinto. No, yo no descarto que hubiera otras realidades que conviven con nosotros y que somos en algunos momentos muy determinados capaces de poderlas vislumbrar, ¿no? Por eso comento que son dos temas bastante interesantes en lo relativo a esos antropomorfos, como bien has comentado, ¿no? Cómo, es decir, no podemos estar en la mente de ese hombre de las cavernas, hombre primitivo, ese primer humano que empezó a dibujar, no podemos estar dentro de la mente, Pero pero de verdad primitivo, bueno, ¿qué entendemos por primitivo, no? claro, Evidentemente. es que para hacer eso que ellos hacían, amigos, como artista te digo que a eso no se llega así.
Para llegar a ese concepto pictórico y de representación iconográfica, hay que tener un cierto nivel, no solo cultural, sino espiritual, y hay que tener un conocimiento de la natura, de la naturaleza, muy profundo. Porque captar un movimiento, si yo te digo a ti ahora mismo, represéntame el movimiento de un caballo a trote, serías absolutamente incapaz. Yo también sería incapaz, ¿eh? Pero posiblemente si se lo dices a un hombre primitivo, entre comillas lo de primitivo, sería capaz de representarte todas y cada una de las secuencias, porque ya están representadas en las pinturas rupestres, de las secuencias del movimiento. Para eso hace falta, primero, una capacidad de visión bestial. Segundo, una capacidad de retentiva bestial. Tercero, una capacidad de abstracción bestial. Y después otra capacidad bestial, repito la palabra bestial con intención, bestial, para llevarlo a cabo mediante una técnica pictórica determinada en la que mente domina la mano para que lo represente conforme a lo que él está visualizando de lo que él ha retenido. Es un proceso muy complejo, no es ninguna tontería. A los artistas se les llama intelectuales precisamente porque lo que representan es un modelo intelectivo, es decir, es la representación de una idea sobre un soporte. Bueno, algunos, porque hoy día el arte es como mucho cachondeo, ¿no? Pero ese proceso intelectivo conlleva un conocimiento, un raciocinio muy elevado. Por eso cuando se habla del hombre primitivo, yo en cierta manera carcajeome, ¿no? Porque de primitivo yo creo que tenía muy poco, ¿no? Yo, como en otras ocasiones he manifestado aquí, yo soy muy partidario de revisar la cronología, ¿no? y cambiar un poco esos conceptos, ¿no? También. Pero por lo general, y para que todo el mundo lo entienda, tenemos que adaptarnos un poco a esa diferenciación terminológica, hasta que no haya ese revisionismo que me gustaría realizar. Pues lo más lógico es decir, bueno, lo más lógico, lo más habitual y constante es hablar de ese hombre primitivo para determinar el paleolítico, el hombre de las cavernas, ¿no? Que evidentemente, como bien dice, representar dentro de ese bulto redondo, de esas paredes y tal, representar esas imágenes en movimiento, evidentemente, por lo menos inteligencia espiritualmente estaban avanzados. Y ahí me lleva, porque quería dejarlo para el final, pero voy a intervenir antes de darle el paso a Antonio. Ahí me lleva a preguntarte, dentro de toda esa exposición, si dentro de esa inteligencia de esa persona que dibujaba, estaba o la invención o el sueño, que lo dudo mucho, también la influencia de la droga, lo dudo mucho, de que de buena primera representase a esos animales que se ponían de pie, y esos animales ahora representaban lo que veían. Es decir, ya me salgo también de esta parte de la lógica de la historia. Representaban lo que veía porque nosotros representamos lo que vemos. ¿Cómo representa una persona normal a Dios? Un hombre anciano con barba. Si consideramos que esos seres antropomorfos eran dioses con cabeza de animales, ¿qué es lo que estaban representando? A esos, entre comillas, también revisionables seres de fuera de la Tierra o extradimensionales, como se quiere llegar a representar ahora o decir ahora. ¿Lo veían y por eso lo representaban? Esa es ¿O mi esos teoría. animales, perdona, o esos animales son considerados esa potencia que es la que se ha transmitido a lo largo de la historia a Potropaica para la potencia de esos animales, pues acompañar al alma al más allá, ¿no? Yo considero que ellos representaban lo que veían. Sí, porque es que la historia o los historiadores se contradicen. Si tú dices que representan lo que ven, no tienes que dar constancia de que eso que están representando existía. Pero si tú le niegas la creatividad, ¿cómo es que representan lo que no ven? ¿Me explico de la contradicción? Es decir, eh, tú no le quieres dar creatividad porque sería reconocerle un nivel superior de conocimiento. Pero si le dices que ellos representan lo que ven, pero entonces es una contradicción. Si representan lo que ven, esos que están representando lo han visto. Si no representan lo que ven, entonces, ¿qué me estás diciendo?
porque representan eso. Entonces estás dotando de una creatividad que supuestamente tú no quieres reconocer. Lo que tú pretendes de que se revise la historia, ya te digo yo que no. No va a poderlo conseguir porque sería derribar muchos sillones que no se van a querer derribar, igual que pasa con la política. No, jamás se va a acabar con la corrupción ni se va a acabar con... porque no se quiere derribar porque come mucha gente de eso. Pues esto es exactamente igual. Tú no le puedes decir a un catedrático de una universidad tal que revise, pues porque resulta que el hombre primitivo no era hombre primitivo, sino que podía incluso haber pertenecido, y ya ahí voy ya al culmen de la paja mental, podía haber pertenecido a una involución de una civilización muy superior y que por una desgracia de lo que fuera, una catombe o no sé qué, tuvo que retroceder a sus elementos más básicos, ¿no? Y entonces eso explicaría algunos de los elementos que no están en su tiempo y que aparecen de vez en cuando, como es el clavo en una mina de carbón de 150.000 años, o en fin, multitud de OPAR, ¿no? De objetos fuera de su tiempo. Es decir, no lo vas a conseguir que se haga esa revisión. Pero yo sí creo, sinceramente, que no es una alucinación, sino que es algo que ellos han visto de alguna manera. No significa que sea que hayan tenido un hito, ni significa, pero sí significa que ha tenido esa experiencia espiritual y por lo tanto la ha representado. Si no fuera esa experiencia, porque es que es muy extraño pensar que son capaces de representar unos bisontes de manera no solo naturalista, sino que representan, se puede saber incluso por la representación si el bisonte o la bisonta en este caso estaba preñada o no estaba preñada, si el movimiento de las patas, si era correcto o no, la forma de dormir, todo eso está representado perfectamente y ahora nos vamos a que era una cuestión de invención, de creatividad, el ser antropomorfo, ¿no? Zoantropomorfo. Es una contradicción en sí mismo y es porque hay lagunas dentro de la historia que no se quieren explicar porque no tienen explicación sin tenerse que ir a una visión más ecléctica, más elástica de la historia y de su concepto. Y por lo tanto eso no interesa. Interesa mantener la catedral y mantener el cachondeito bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que está establecido. Pero no, revisión no va a haber. Y de hecho cada vez que aparece algo nuevo, para que se pueda revisar y se pueda contemplar como algo nuevo, pasan años, ¿eh? Entonces es complicado. Yo lo veo muy complicado. Claro, sí, lo sé, lo sé. Evidentemente, por ejemplo, hace 2 semanas cuando di la conferencia del calcolítico, hablé precisamente de un trabajo de carpintería que se había descubierto una excavación, unas vigas y viguetas datadas en el 400.000, es decir, que indican ya una jerarquía y un trabajo específico, ¿no? Pero bueno, ese revisionismo lo vamos a hacer nosotros desde aquí, desde Appleton. Vamos a marcar un antes y un después. Nadie nos puede negar que publiquemos, ¿no? Yo sé que lo que dice, evidentemente, dice por lo que lo dice, y no vamos a hablar de universidades que yo también se las tengo guardadas a ciertas universidades de aquí. Pero es evidente que si vas contra ello, pues ya eres un conspiranoico o un pseudoarqueólogo, pseudocientífico, como han llegado a llamarme a mí, ¿no? Pero bueno, sería para debatir horas y horas y no me voy a ir de la hora. Le voy a dar la palabra a Antonio y, y bueno, vamos a ir terminando Sí. bueno, Antonio, cuando pueda. Sí, David, creo que Vicente Cucala Padre había levantado la mano y creo que quiere realizar una pregunta. ¿Puede ser? Bueno, sí, y yo quería comentar de que la palabra de hombre primitivo es una palabra correcta porque es la original, es el primero. En cuanto a que nosotros lo consideremos un hombre atrasado, no deja de ser la educación o que nos han enseñado siempre que era un hombre atrasado. Pero primitivo no significa que tenga que ser atrasado, sino que es el primero. Partiendo del hombre primitivo o del hombre que nosotros representan las cavernas, etcétera, etcétera. Solamente eso. Muy bien. Muchas gracias. Pues, Antonio, cuando puedas. Vale, pues nada, doctor Munuera, enhorabuena. Enhorabuena porque esta ponencia, desde luego que nos ha hecho pensar mucho. Y yo voy a intentar, no, porque claro, yo cuando he estipulado la pregunta resulta que se han desarrollado tantas cosas en estos últimos 25 minutos que se ha tocado ciertas partes, ¿no?
Pero a mí me gustaría rebobinar, imaginar en la prehistoria, que es desde donde parte todo, ¿no? El concepto de la ritualidad, la espiritualidad y una palabra que nunca es bienvenida, la dichosa palabra que es mitología. Resulta que esa palabra está ahí, pero para no dar explicación a algo que debería de tener, pero casi siempre, no, es mitología. Bien, porque esa mitología es tan ancestral. Hoy en la ponencia del doctor Munuera aparece la primera mutación desde el concepto actual. Un hombre mutado con forma animal. Actualmente, claro, la clonación, ¿no? Qué bestialidad que en aquellos entonces, ese concepto que a día de hoy parece vanguardia, ¿no? Resulta que aparece pintado. Un ser pinta una mutación. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué interpreta? ¿Qué manifiesta? Y como dice Miguel Alcaraz, ¿podría ser que hubieran entes superiores que trasladaran y manifestaran a otros seres? Quiero recordar la gran ponencia que hizo José Manuel, nuestro vicerrector del Appleton Private University, donde intentaba matizar, aparte de la cadena de ADN, esa memoria celular que va intrínseca en el tiempo, en la tradición y en el origen, que no tiene explicación, pero como muchos que he escuchado dicen, yo es que he visto sombras, es verdad, yo también he visto, y dices, bueno, este está loco, no se quiere investigar, no se quiere indagar en ello, y es por lo que se ha sacado en conclusión, ¿no? Sería levantar los cimientos de lo que a día de hoy es un imperio para muchos. Entonces, vamos, felicitaciones. Y sí es verdad que me gustaría preguntarle eh, ¿en qué momento podemos posicionar la palabra mitología como mitología? ¿En qué momento? ¿En qué momento alguien puede decir qué significa la mitología en la prehistoria? Esa es mi pregunta. Bueno, el concepto palabra mitología es intentarle dar una explicación a un fenómeno que ellos viven y le intentan dar una explicación con carácter sobrenatural, ¿no? De ahí el mito del Minotauro. Entonces, se trata de intentar racionalizar lo que en ese momento no tiene explicación, como sería un trueno. Pues hay un dios que crea con su martillo, está creando truenos, está creando la tormenta, hay un dios del fuego, hay un dios de la lluvia, en fin, sería una forma de intentarle dar explicación. Pero claro, nos encontramos con fenómenos que no tienen explicación. Por ejemplo, en Mali, el pueblo Dogón, que nos habla de los hombres pez, que le dan todas las bases de su cultura, que les hablan de una serie de estrellas, Sirio B y Sirio C, que en el momento que ellos en su tradición cultural, que llevan más de 100 años, 200 años con esa tradición, cuando llega el explorador típico y se encuentra que le explican que Sirio tiene Sirio B y tiene Sirio C, y en ese momento no existe el conocimiento de que existieran tales Sirio B y tales Sirio C, sino que la astrología tan solo reconoce Sirio A y para de contar. Entonces nos encontramos con que hay diferentes momentos en la historia en los que hay un conocimiento supuestamente dado por seres que suelen ser híbridos, como suelen ser los hombres pez, como pueden ser, yo qué sé, cualquier otro elemento, ¿no? Y que El comunican, dan centauro, eso, es que asentados con Cucala, con la medicina, en fin, multitud de Quirón, personajes Quirón, el híbridos. dios Quirón de la medicina. Por eso le digo, entonces nos encontramos con que como no hay una forma racional o no queremos establecer esa posibilidad, automáticamente lo derivamos al mito, ¿no? Eso es mitología, no, eso es... Pero la mitología no es capaz de decirte que existe una estrella que tú no conoces, que vas a descubrir dentro de 50 años, que es Sirio B, Sirio C. Y la vas a descubrir porque los indígenas del pueblo Dogón te han estado hablando
que se descubre porque hay una perturbación en la elíptica. Y con perdón de la expresión, ¿y qué coño sabe un dogón de que los planetas se mueven por elíptica y que la elíptica de uno perturba la de otro y que sabemos la localización de diferentes planetas gracias a las perturbaciones que se hacen? Y sería interesante, que sería propio ya para una ponencia completa, solamente estudiar las representaciones de las máscaras Dogón. Las máscaras Dogon son impresionantes con respecto a la iconografía que utilizan y que además son máscaras que se heredan de generación en generación. Está prohibido tocarlas, solamente puede tocarlas aquellos que están iniciados en el tema y de hecho ellos siguen hablando de que los seres del agua, porque ellos les llaman los seres del agua, a los hombres pez que le educaron, dice que siguen volviendo, vuelven cada X tipo de años y a cambio piden el tributo de uno o dos de los aborígenes para devorarlos, ¿no? Porque son antropófagos. Pero realmente a lo mejor la ciencia tiene que ser un poquito más abierta, porque hay cosas que esa representación de esos dioses, vuelvo a irme a lo más conocido, a los dioses egipcios, que existe una cantidad de esos antropomorfos bestiales, incluso en los dioses sumerios, los cuernos representaban el poderío, los dioses son representados como algunos como dioses del agua, como Enki, Enlil, etcétera. O sea, son una serie de personajes que todos representan, son representados de manera híbrida, ¿no? Yo no sé hasta qué punto sería la realidad. Lo que es evidente es que se intenta buscar una explicación y se deriva al mito. Pero ¿y si el mito no fuera mito? ¿Y si el mito estuviera basado en un hecho? Un Ahí, hecho ahí. que se ha podido deformar, evidentemente, por aquello del teléfono escacharrado que tantas veces hemos dicho, es un mito de algo que sucedió y que ha podido ir evolucionando y ha podido ir tomando tintes sobrenaturales que a lo mejor en su momento no los tuvo. Pero a lo mejor sí. ¿Por qué no? Mm, Es decir, que realmente no sabemos. El problema de la parapsicología fundamentalmente hoy día es que está en manos de cachondos mentales, no hay gente seria, pero hay una serie de fenómenos que se dan y que no tienen explicación posible y que, bueno, alguna vez hemos citado algunos de estos cachondos, ¿no? Que se inventan la historia, pero realmente el planteamiento es para tomárselo muy en serio, porque posiblemente algunos de estos fenómenos sean recurrentes con una realidad que existe, que coexiste y que posiblemente sea parte de esa representación que forma parte del acervo cultural de nuestra cultura propia, ¿no? A través de la mitología, a través... Es decir, que yo sí creo que la mitología está basada en una serie de hechos de tipo real o de tipo consecuencial de una experiencia que ha ocurrido, ¿no? A lo largo de la historia. Pero claro, eso, ¿quién lo demuestra? Y sobre todo el academicismo imperante jamás se va a bajar a ese nivel, ¿no? Porque lo que se busca es lo que está demostrado fehacientemente. Ahora, que aparezca en una tumba de 5.000 o 6.000 años las pirámides en un huevo de avestruz representadas, las tres pirámides, cuando tú le estás diciendo que tienen 2.000 años de antigüedad, eso ya fastidia un poco el concepto, ¿no? Pues estamos exactamente igual, es decir, la actitud revisionista debía de existir, que no existe, porque es más cómodo adaptarse al cliché, que ya está establecido, y negar que pudiera haber existido otra humanidad o que pudiera haber existido otro tipo de cultura, incluso otro tipo de civilización basada en otro tipo de evolución, porque ¿por qué no podían los dinosaurios haber evolucionado a un ser reptiloide? ¿O por qué no podían haber evolucionado a un ser insectívoro? Se han reportado casos de visiones de ese tipo de seres. En fin, o sea, que yo en ese sentido sí soy una persona abierta debido a las diferentes experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, pero entiendo que la mayoría de los académicos se van a negar siempre a reestructurar el conocimiento porque es más cómodo estar sentado en la poltrona, ¿no? Y la poltrona crea, que como yo digo, crea culo y ese culo es muy difícil de moverlo. Y eso lo vemos con nuestros políticos y lo vemos en general en la vida rutinaria, ¿no? Que el que coge la poltrona ese no quiere soltarla porque es muy cómodo vivir de una cosa preestablecida, ¿no? Claro, pues es que esto nos dará también para hacer nuevas ponencias porque es una temática muy interesante que por cierto quiero recordar antes de cerrar, hemos abierto un espacio, se llama Predisertaciones de la Memoria para aquellas personas que sin tener por qué tener ese título universitario, como tenemos la mayoría, pues quieran presentar su libro ya como
como realizó Miguel Alcaraz la primera representación. Bueno, es curioso que ha salido el tema de los OPA y es el título de nuestra última ponencia la semana próxima. Tenemos OPA desde la prehistoria a la antigüedad. Estaremos en una mesa redonda, invitamos a todos a participar, estará nuestro rector, José Manuel Cacholó, estará Antonio, nuestro decano de Parapsicología, Antonio Sánchez, estará Aldo Cravino, que será el día oficial en el que lo presentaremos como director de nuestro Instituto de la Prehistoria. Y estaré yo también, y nuestro doctor también, Cucala, pues estará también, que le dejo ahora la última palabra antes de terminar. Y agradezco a todos, bueno, pues la presencia aquí y sobre todo al doctor Munuera, pues su formidable y fantástica exposición. Muchas Para mí gracias. siempre es un placer colaborar con vosotros. Ya te digo, os dejo tirado el guante de desarrollar el hombre león o Cernuno, porque me parece que nos va a dar una visión también muy, o incluso el hombre verde, ¿no? Son figuras que están ahí y que vienen desde las cavernas. Entonces, su impacto en la iconografía actual del hombre contemporáneo sigue perviviendo porque son parte de nuestra iconografía más íntima, ¿no? Va en paralelo con el hombre, sobre todo el hombre pez, el hombre pájaro, en fin. Tenemos aquí un repertorio de figuras híbridas que cada una de ellas de por sí se merece un monográfico. Muchas gracias, pues claro. A Pues vosotros. Vicente Ha sido Cucala. ha sido un placer. Nos vemos en la próxima y todo esto está disponible en el portal de la universidad para quien quiera volverlo a ver. Un saludo. Luego.